Un nuevo programa de las provincias también existen. Tenemos que decir algo desagradable. Le pedimos a las autoridades, a los partidos políticos, no nos mientan más. No nos mientan más. El presidente Fernández prometió que la gente iba a tener, el pueblo iba a tener las heladeras llenas. Hoy no tienen ni heladera ni electricidad. Cuando Macri era presidente, firmó un acuerdo con el gobernador Ricardo Colombia en su momento, que decía que era el acuerdo más importante en obra pública que firmaba la provincia. Hemos pasado varias veces, ya en 2 programas, el video, y decía de que en la ADEPEC se iba a transformar todo para solucionar los problemas energéticos de la provincia y de la capital. Hoy tuvimos más de media hora cortada la energía acá en el centro, donde estamos nuestro estudio. Entonces, vemos lo que se decía en su momento, que cambiamos de cuajo la ADEPEC, decía el que presentaba el proyecto o el acuerdo Macri-Colombi, y hoy estamos en esta situación. Entonces nos sentimos engañados, como nos sentimos engañados cuando el gobernador del Chaco y sus miembros, los miembros de su gabinete, nos dicen que en marzo, nos decían el año pasado, que en marzo comenzaba la construcción del segundo puente. Mentira. No hay nada más, no se sabe nada del tema. Nos sentimos engañados al no conocer qué es lo que firmó o a qué se comprometió la provincia con la empresa austríaca que iba o que va a instalarse con un aserradero que iba a ser el más grande del país en el gobernador Virasoro. Queremos saber cómo es la cosa. La gente sabe el titular. Se firmó un acuerdo, se dijo que en el mes de diciembre se iba a invertir 1.500 millones de dólares en el desarrollo de la planta manufacturera, inversión austríaca. En nuestro programa anterior, nuestra invitada hizo referencia al tema de los aviones hidrantes. Hoy vemos que el gobierno está pidiendo aviones hidrantes a la nación, pero que tenemos aviones hidrantes alquilados y no tenemos aviones, digamos, propios de la provincia. Nos sentimos engañados cuando la directora del PAMI y su pareja, que es el segundo, ocupa la vicepresidencia, se traslada de vacaciones al Caribe en un avión, se dice que en un avión de la provincia del Chaco. Nos sentimos engañados cuando se arma la estructura del viaje que va a hacer el presidente a Rusia y a China. China le puso ya un tope, no más de 15, porque resulta que va una delegación oficial, nacional o provincial, al exterior, y va una montonera. China dijo 15 y demasiado. ¿Por qué no se sabe quiénes integraron la delegación que acompañó al gobernador en su viaje a Austria, Bélgica y Holanda reciente?
Queremos saber cómo se transportaban. ¿Se alquiló un avión? ¿Se usó aviones de línea? ¿Por qué no se dice qué se hace? Nos sentimos engañados porque en la Ruta 12, entre Goya y Esquina, se cayó el puente. Hace 3, 4 años todavía no se soluciona. Nos sentimos engañados porque se promete que se van a hacer tal o cual cosa. ¿Por qué no analizar antes de hacer el titular? No largar los titulares sin la correspondiente explicación de por qué son las cosas. También creemos que hablar de 5 puertos en la provincia es un engaño. Con el puerto de Ituzaingó se puede atender la parte del este de Paraguay y también la parte de soja del sur de Brasil. Pero hay que ir al Brasil, a Andresito, a hablar con los productores o con las autoridades que tienen programado hacer un puente y utilizar el río en Posadas y en Santa Ana. Hay que ir y ofrecerles el puerto de Ituzaingó. Pero la falta de información sobre las cosas que se hacen es un engaño. ¿Qué está pasando en estos momentos en el orden nacional? También es un engaño decir que no va a haber ajuste. Tenga el nombre que tenga, va a haber ajuste, porque es imposible cumplir de tener 5.000 millones de dólares de reserva, bajar la inflación, reducir el déficit. Para cumplir eso va a haber que hacer ajustes. Ahora, es muy fácil, o es fácil, firmar acuerdos, después hay que cumplirlos. Y ese es el problema que tiene nuestro país, que no cumple con sus obligaciones. Hoy día, martes, tiene que pagarse 700 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Se pagarán o no? No sabemos a esta hora del día. Seguramente cuando esté en el aire nuestro programa sabremos ya si cumplimos o no. El hijo de la vicepresidenta renuncia a ser presidente de la bancada justicialista o kirchnerista, o como se llame, de la Cámara de Diputados. Con eso le crea un vacío al presidente. Ya dijimos en programas anteriores, señor presidente, póngase los galones. No se preocupe porque Máximo Kirchner, que ya le hizo fracasar el presupuesto, ahora le está queriendo hacer fracasar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo estoy convencido que no es ajeno a la actitud de Máximo Kirchner, no es ajena la vicepresidenta de la Nación, su madre. Que todo esto forma un conjunto, un complejo para crear un ámbito que sea propicio para los juicios que tiene pendientes la vicepresidenta. Por eso también hoy, martes, hay una manifestación para forzar la renuncia de los miembros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia. Y si no renuncian, ya volveremos a la época, me hago la pregunta, volveremos a la época de los 70 con secuestros, amenazas, bombas a familiares para forzar la renuncia de los miembros de la Corte. Todo eso nos hace decir que nos sentimos engañados. Bien, hoy invitamos al doctor Jorge Simonetti para hablar de estos temas y también al doctor Alejandro Carlen, miembro del Parla Sur.
Vamos a tratar de conocer de qué se trata el Parlasur. Si no hay una superposición también, una de burocracia internacional con el UNASUR, el Parlasur y otras organizaciones como esta. Bien, vamos a un corte. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Estamos en un día trascendente. Por eso lo invitamos al doctor Jorge Simonetti para que nos explique o que vimos ideas, cuál es su opinión sobre lo que ocurre en estos momentos en nuestro país. En este momento, porque pensábamos analizar todo, el preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero se mezcló todo con la renuncia de Máximo Kirchner a ser presidente de la bancada justicialista. Así que ahora no sabemos qué puede llegar a ocurrir. ¿Cuál es tu opinión? Bienvenido, Jorge. Superaste un mal momento con el COVID, así que sí, nos alegra que estés con nosotros. Gracias, Toto. Gracias por invitarme. Bueno, creo que la situación política y económica está siendo un poco más grave que el COVID, por lo menos que este COVID, sí, que es menos agresivo. Sin dudas que extrañó el silencio de Cristina Kirchner después del acuerdo que anuncia el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y algunos lo calificaron como el silencio atronador, un oxímoron como para decir de que su silencio se sentía. No sé si se esperaba la renuncia de su hijo a la jefatura del bloque de diputados, pero sin duda que esto está expresando una disconformidad del kirchnerismo duro al acuerdo alcanzado. Más que, a mi juicio, más que una disconformidad con los términos del acuerdo alcanzado, yo creo que es un problema de protagonismo. Creo que Cristina, que tiene una fuerte impronta narcisista, al quedar fuera del debate, digamos, al adelantarse Fernández a terminar conversaciones y concluir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que por otra parte era casi reclamado por casi todo el arco político, porque se sabía que lo que restaba era el precipicio. Si nosotros no acordábamos con el fondo, si entrábamos en default, si no pagábamos, si no acordábamos, sin duda que la intemperie internacional en que iba a estar la Argentina la iba a colocar en una situación muy dramática, y a los ya problemas graves económicos que tenemos, como la inflación, que afecta fundamentalmente a la gente que menos posibilidades tiene, nos iba a llevar a una situación que que en algún momento podía ser inmanejable. Es por ello que el acuerdo en términos generales fue bueno, pero fue una repetición de lo que hizo Macri en su oportunidad. En este caso con un poco de mejores condiciones, pero fue patear los vencimientos hacia adelante, le dan un poco más de tiempo al que le dieron a Macri para que el déficit público quede en cero, hasta el 2025, es decir, le va a tocar el déficit cero al gobierno que viene. Y bueno, el resto nos queda hacer a nosotros, que es el famoso ajuste entre comillas, que nadie, como conversábamos, quiere ser ese padre de esa criatura, pero le corresponde al gobierno hacerlo. Yo creo que ahora se abre un panorama bastante incierto con esta renuncia de Máximo Kirchner, no por la importancia que pueda tener él como político, sino porque sin dudas que
la crisis económica sumada a una crisis política puede desembocar en algo que debilite más aún la situación de nuestro país. Sí, ahora, yo tengo, digamos, una declaración de Cristina, donde dice de que, ¿por qué esperan que ella hable? El que tiene que hablar es el Parlamento, es el Congreso. A eso, si lo juntamos con la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque, yo creo que está todo conversado. Mi convencimiento es que ella no está ajena a la renuncia del hijo a la presidencia del bloque. Y hay algo... ¿Vos decís conversado con el presidente o no, entre ellos? Entre ellos está, digamos, hasta el punto de que en la carta de Máximo dice, vos no eras mi candidato. Eso es grave. Políticamente, decirle al presidente de su partido que yo no te voté, no estoy, mejor dicho, te voté pero no estuve de acuerdo con que vos seas presidente, crea una situación que el presidente tiene que decir algo, más que esperar que Cristina hable, ¿cierto? Sí, Cristina dice que tiene que hablar al Parlamento, pero ella va y habla en el exterior. Claro. Se mandó un discurso contra el Fondo Monetario, contra Macri, digamos, en Honduras. Así que la opinión de ella se sabía. Sí, sin dudas que acá mantuvo un silencio pero se sabía la opinión de ella hasta que su hijo renunció, y esto es una demostración de que ella no está de acuerdo. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de esto? Se verá. Yo, en un principio, cuando Fernández fue designado candidato y cuando ganó, yo pensé que Fernández lentamente iba a ir construyendo su propio capital político a partir del uso de la lapicera, como sucedió muchas veces. Pero no, Fernández se mimetizó con Cristina y le fue a rendir siempre pleitesía y rendiciones de cuentas que ni ella misma le pedía, para demostrar que era un buen alumno. Un buen soldado. Un buen soldado, exactamente. Bueno, ahora creo que, salvo que sea parte de una gran comedia esta cuestión de la renuncia de Máximo, tendrá que ponerse los pantalones largos. No sé si los conserva todavía, porque no veo otra forma de gobernar sino que realinear y reconfigurar sus alianzas estratégicas para seguir avanzando. Sí. En programas anteriores nosotros planteábamos ya directamente, dijimos de que, señor presidente, póngase los galones y ejerza la presidencia, porque seguir siendo presidente en estas condiciones, yo creo que hasta su propio ego está siendo, digamos, golpeado, ¿no es cierto? Yo no creo de que lo que se dice de que Máximo actuó por su cuenta. Atemos un poco el tema con que Máximo toma una actitud cuando se va a tratar el presupuesto, una actitud que hace que se rompa el acuerdo de postergar el tratamiento del presupuesto y se cae el presupuesto. Es verdad. Es decir, que ya viene en una posición y decirle al presidente en la cara, vos no eras mi candidato. Bueno, agravemos todo que hoy día, cuando nuestro programa esté en el aire, el presidente también va a estar en el aire en doble sentido. Va a estar volando hacia Rusia y posteriormente a China, es decir, que va a estar en el aire, y está en el aire también en el sustento político, ¿no? Sí, así es verdad lo que decís. Esto ya pasó con el tema del presupuesto, donde creo que la actitud incompetente por un lado y políticamente muy equivocada le llevó al propio presidente del bloque de diputados, que es Máximo Kirchner, a romper una negociación que estaba en marcha y a que el presupuesto se rechace. Insólito. Esto da muestra de que hay una
digamos, una alianza gobernante que tiene demasiados chispazos y que en definitiva nunca se termina por consolidar. Esto es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Pero creo que vienen momentos muy difíciles para el país y que si, como vos decís, el presidente no se pone los pantalones y no se sienta a gobernar, probablemente la situación se lo lleve puesto. Se terminó los tiempos, o se le terminaron a Fernández los tiempos de querer transitar por el camino del medio en la alianza gobernante en que está, de hacer un equilibrio entre palomas y halcones. No le da, los halcones no lo quieren, le hacen ver que no lo quieren con este movimiento de Kirchner, y obviamente que él tiene la responsabilidad hacia los argentinos, no hacia su frente interno, hacia todos los argentinos. Yo creo que hizo un movimiento, apropiado al concertar con el fondo. No había otra. Aparte, reitero, es un calco de lo que hizo Macri, que en definitiva no cumplió, digamos, con la parte del déficit, de la disminución del déficit, y que le llevó a perder la presidencia. Se le dispararon las variables económicas, pero Macri primero no hizo más que refinanciar lo que dejó Cristina. Y ese acuerdo que se hizo con un cronograma de vencimientos hoy está siendo reprogramado por Alberto. Yo en un artículo que escribí digo, sigue la calecita, porque evidentemente es lo mismo, es la calecita, es patear los vencimientos para adelante, en este caso dejarlos para el gobierno que viene, pero nosotros seguimos con un déficit monstruoso de funcionamiento, un déficit operativo monstruoso, es decir, mes a mes estamos gastando muchísimo más de los recursos genuinos que tenemos, y eso se llena o con la maquinita que genera inflación o con préstamos internacionales. A esto le sumábamos estos vencimientos que teníamos con el fondo. La Argentina hace muchísimo tiempo no consigue dinero a tasas bajas, y en definitiva el Fondo Monetario Internacional, que con un antiimperialismo color sepia se lo califica muy malamente como un organismo del imperio norteamericano, sin embargo es conjunto de países que presta a países en problema a tasas bajas. Es el prestamista más barato que tenemos. La Argentina hace rato no puede acceder al mercado de capitales y si accede a unas tasas exorbitantes. El fondo es realmente el que nos está salvando en estos momentos. Sí, incluso cuando se hace bandera de que Kirchner fue y pagó, canceló la deuda, el presidente Kirchner canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Con qué pagó? En la tasa era del 5%, tomó plata de Chávez de Venezuela al 12 o 14%. Ahí, ¿qué hubo? ¿Hubo negocio o no hubo negocio? Sin Evidentemente, si yo tomo al 12% para pagar una deuda que está al 5%, algo raro está ocurriendo. Sin dudas, adelantó el pago, ¿sí?, de los vencimientos por 9.800 millones de dólares en el 2005, adelantó el pago y utilizó reservas del banco. Y para reponer esas reservas, Chávez le prestó a una tasa 3 veces superior. Vos te preguntarás si hubo negocio, qué hubo allí. Independientemente de esas cuestiones que están en la historia y no han sido suficientemente aclaradas, eso nos está demostrando que el país, si es que no empezamos a salir de esta dinámica absolutamente de corto plazo, de gastadores seriales y de incumplidores seriales de nuestras obligaciones, de controlar los gastos del Estado, que se fueron y se dispararon fundamentalmente en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, entre ellos uno de los pasivos de funcionamiento que tiene el país más grande es la del tema de los gastos previsionales a jubilados sin aportes, que se ha hecho verdaderamente impagable.
Y tan impagable es que los jubilados hoy por hoy los nacionales tienen una jubilación muy baja. ¿Por qué? Porque se ha demasiado extendido a gente que no ha aportado y el sistema obviamente hace crack. Y de eso se hace cargo el Estado. Y ahí está gran parte del déficit. Sin duda. Aunque se lo quiera revestir, es como el COVID, el caso del COVID. Tendrá distintos nombres. Será un nombre, otro nombre. El país no sale si no hace un ajuste. Y en el convenio, en el preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay un ajuste. Porque si no, ¿en qué forma vamos a juntar 5.000 millones de dólares para reforzar al Banco Central? Sino, ¿en qué forma vamos a disminuir el déficit? ¿En qué forma va a bajar la inflación? Si no y no cuando hablo de ajuste, no únicamente ajuste numerario o de aumento de servicios y demás. Hay que organizar, hay que poner orden en el Estado, porque la plata está mal invertida. Por ejemplo, tengo la lista de nombre por nombre y cuánto gana cada uno. Un senador nacional reelecto tiene 30 asesores, con algunos de ellos con sueldo de 200.000 pesos, el sueldo más las otras cosas. Es decir, que hay que empezar por casa. Los legisladores deben empezar por casa para poner orden en el tema, ¿cierto? Ahora, en realidad creo que es más bien una cuestión de ejemplo. Claro. Tal vez la incidencia en el conjunto no sea tanta, pero si la clase política no da el ejemplo, estamos fritos. Yo, haciendo simplemente la cuenta del almacenero, la única forma de ajustar es, digamos, de eliminar el déficit, es incrementando o mejorando la recaudación de los tributos, lo cual hace caer otra vez un peso muy fuerte sobre la parte productiva del país, claro. Y a su vez disminuir los gastos. Los gastos son los gastos en subsidio de tarifas, las tarifas eléctricas, la tarifa de gas, todo eso está subsidiado, se paga muy por debajo del costo. Y no solo la gente que no tiene recursos, sino en la zona de Buenos Aires, los sectores más acomodados pagan mucho menos la luz de lo que pagamos nosotros los correntinos. Todo eso hace que sea un combo difícil de encarar, pero que en algún momento debe encararse, el sinceramiento de todo. Si esto no sucede, seguiremos con lo que somos, pateando hacia adelante. En realidad hay un artículo de Washington Post que leí ayer que decía que un poco el Fondo Monetario está encontrando también su horma con el caso de la Argentina. Y dice que el Fondo Monetario es la pareja de tango de la Argentina, porque ya no sabe qué hacer con nosotros, que no dejamos de gastar, que no disminuimos nuestro déficit, y que es como una repetición de todo lo que viene. Y el Fondo Monetario Internacional no nos quiere soltar definitivamente la mano, porque se puede venir un efecto cascada con el resto. Nosotros somos el principal deudor del fondo, con casi el 30% de sus préstamos. Sí, además no nos quiere soltar la mano el Fondo Monetario Internacional, porque el presidente ahora se va a Rusia y a China. Hoy martes vencen 700 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Se dice que la plata está, pero no está la voluntad de pagar entre varios. Y hoy va a quedar de presidente de la nación la vicepresidenta al irse de viaje el presidente. Entonces todo eso hace pensar, vamos a ver qué pasa hoy, si se pagan los 700.000 dólares, 700 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. También no nos sueltan la mano por temor político, geopolítico, de que no sea Rusia o China la que nos dé los 700 millones de dólares ahora y lo que vence a fin de marzo. Es decir, que no nos pasemos de bando. Entonces prefiere, en mi criterio, el Fondo Monetario ayudarnos
todo lo que puede para evitar que nos pasemos. Yo creo que eso tiene importancia relativa, Toto, si me permitís. Sí, por supuesto. La China es un socio principal del Fondo Monetario, al igual que Rusia. Y la China nos regala su plata. No. Obviamente que quiere avanzar geopolíticamente instalándose en los países, sobre todo de Latinoamérica o lugares como esos, pero sin regalar su plata. La China integra el Fondo Monetario Internacional. También Rusia, que no pueden quedar desprendidos del sistema del comercio mundial. De ahí es que en Ucrania están viendo, digamos, con esta famosa guerra que se anuncia, están viendo porque el perjuicio económico que puede tener Rusia sería catastrófico para ellos. Entonces, creo que todos obviamente que se miran hacia adentro. Y nosotros no tenemos la importancia que decimos que tenemos. Argentina ha perdido en el tablero internacional demasiado peso. Ha perdido presencia y ha perdido autoridad. Entonces nosotros somos un caso, como diría, un caso perdido. El chico rebelde que no se aviene absolutamente nada. Por eso es que le rompimos todos los esquemas al fondo. Y nos tienen que dar nuevamente otro préstamo. Yo me acuerdo en la crisis en la eurozona, con la crisis sobre todo la de Grecia, que ellos sí cumplieron y hicieron un ajuste, obviamente que trae después, hay que bancarse el ajuste, ¿no? Pero que hicieron un ajuste en sus cuentas, se comportaron de manera diferente a lo que nos comportamos nosotros. Ni Macri quiso hacer ningún tipo de ajuste y se le vino la economía real encima. Por otra parte, esto tampoco solo se soluciona con ajustes, se soluciona haciendo crecer la economía, que el Estado no pese tanto sobre la actividad privada, no, digamos, cargue todas las necesidades financieras del Estado sobre la persona que trabaja, que produce y que da trabajo. Entonces todo un combo que no es fácil de resolver y no es simplemente agarrando con un contador, tachando estos gastos, tachando esto y tachando lo otro y llegamos a una cuestión. Hay que hacer crecer y reaccionar en nuestra actividad privada. Nosotros tendríamos que mirar qué está pasando en Paraguay. Paraguay, nosotros decíamos antes, peso paraguayo, como diciendo, hoy Paraguay consiguió el 100% de la cuota Hilton para carne bovina para la exportación a Europa. Nosotros estamos con las restricciones, es decir, mientras Paraguay no tiene una inflación como la nuestra, no tiene mucho menos, está de un dígito, nosotros nos considerábamos que éramos superiores al Paraguay y ahora estamos totalmente atrasados. Eso pasa, lo conozco de cerca, con el tema de los buques, de la navegación. Todos los buques están tomando bandera paraguaya porque tienen menos gastos y menos costo impositivo. Hay que ver también hasta dónde queda tranquilo, digamos, el presidente de la Cámara de Diputados con su partido y su apoyo ante esta situación. Y yo creo que bien decís que tiene que reconfigurar una alianza. Se dice que no todo, digamos, el camporismo, todos los de la cámpora están de acuerdo en irse del gabinete. Claro, salir de ser ministro para quedarse en el llano no es nada, digamos, agradable para muchos de los que están de la cámpora, que están en los ministerios. Pero bien, vamos. Yo ahí te quiero hacer un paréntesis, ya que hablamos de la cámpora. La cámpora en realidad es un conjunto de gente adherida al Estado, adosada. Son los, digamos, no sé cómo llamarlos, pero los que viven del Estado. La cámpora tiene su poder de las cajas del Estado, como por ejemplo aerolíneas, como por ejemplo el ANSES. De allí saca su poder la cámpora. La cámpora es un conjunto de empleados del Estado que han tomado parte del Estado por asalto y lo han tomado como capital político. La cámpora, si pierde sus posiciones dentro del Estado, se reduce a su mínima expresión. Desaparece. No es como la juventud peronista de antaño.
No, la cámpora construye su poder en función de ocupar espacio de poder. Y acá yo no sé hasta dónde Cristina va a mantener su poder si se queda solamente con el kirchnerismo duro. ¿Hasta dónde va a tener su poder? ¿Los intendentes del conurbano le van a responder a Cristina o al presidente? ¿Los gobernadores peronistas le van a responder a Cristina o al presidente que tiene la lapicera? Entonces, bien, Jorge, te agradecemos tu presencia. Gracias y a vos. Seguiremos leyéndote en tus artículos en el diario. Bueno, Toto, muchas gracias. Y mañana viene, hoy mismo viene esta famosa marcha contra la Corte Suprema de Justicia. Claro. Otro problema agregado, pero ya es más acotado al kirchnerismo duro, y creo que esto a ellos mismos lo va a perjudicar. Ahora, yo pienso, ¿qué pensarán los austríacos belgas que iban a instalarse con un gran aserradero más grande del país, con estos acá Sí. en Corrientes? Pensarán de que están dada la situación para poder hacer una inversión de la que se habla. Por ejemplo, se decía que en diciembre iban a invertir ya 1.500 millones de dólares. Hasta el momento no hemos visto nada. Si es un problema de comunicación o real, no lo sé, pero la verdad es que no sabemos qué está pasando ni en qué condiciones se hizo el acuerdo con los austríacos. Entonces, Claro. Veamos, todo es nebulosa, todo es triste, y veremos ¿Qué ocurre? cómo solucionamos. Gracias por tu presencia. No, gracias a vos, Toto, por invitarme. Seguimos con el programa. Indudablemente que la integración de la parte sur, de decir, América del Sur, es importante. Hay un parlamento del Parla Sur, se llama, donde hay una representación de las provincias y de la nación. Queríamos saber qué pasa en el Parla Sur, cómo está integrado, qué se está moviendo, qué hay. Por eso lo invitamos al doctor Alejandro Carlen, que es el representante de Corrientes en el Parla Sur. Bienvenido una vez más, Alejandro, a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Cómo se integra el Parla Sur? Nosotros somos miembros por Argentina, o sea, el Parla Sur está integrado por representantes de los países miembros del Mercosur. Tenemos una representatividad en base a la cantidad de habitantes por país. Brasil, por ejemplo, tiene un número, Paraguay tiene también su número, y Argentina somos 43. Esos 43 se eligen 18 en forma directa por una lista nacional que se hace junto con la elección presidencial, y uno por provincia con una lista del Parla Sur regional, se llama, que sería por la provincia de Corrientes en este caso, que me tocó a mí ser electo, y se conforma esa representación de Argentina. Esa representación de Argentina a su vez tiene que elegir representantes desde el Parlamento del Mercosur ante los parlamentos de América Latina para su funcionamiento, como son el Parlatino, Parlamento Andino, Sudamericano, Latinoamericano, en forma conjunta en un organismo que se llama Eurolat, que funciona con también 74 representantes del Parlamento Europeo y representantes de los diferentes parlamentos de América Latina. Nosotros sesionamos una vez por mes en Montevideo, y bueno, cuando fue este tema de la pandemia tuvimos que hacerlo en forma semipresencial. Desde la Argentina hemos llevado más de 600 proyectos en estos años desde que yo estoy en el Parlamento en el 2016,
Yo he presentado más de 60 proyectos en el Parlamento, ahora estoy terminando un libro, inclusive de los proyectos que han tenido impacto internacional, inclusive a nivel mundial, como fue el tema del protocolo del Zika en su momento, que hoy forma parte del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, como fueron proyectos que hoy son parte de la agenda nacional, que fueron parte de la agenda nacional del gobierno anterior, como el tema del roaming del Mercosur, que fue un proyecto mío que hoy se hizo realidad. El caso para los correntinos, el caso del chamamé, que fue un proyecto que me había acercado el secretario de Cultura de la provincia y se declaró el chamamé del Mercosur, y con ese proyecto Pino Solanas en la UNESCO logró que Corrientes tenga esa potestad, digamos, de lograr que el chamamé sea patrimonio de la humanidad, con ese mismo proyecto que aprobamos en el Mercosur. Así que después también el caso de proyectos que yo he llevado para poder cambiar la matriz productiva de Corrientes, como son el caso del corredor bioceánico, el caso de la integración energética. Yo como presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, que me tocó hasta el año pasado, nosotros nos vamos turnando las presidencias, logramos hacer un foro de integración energética del Mercosur durante la pandemia, aprovechando los Zoom que podíamos hacer, y estuvieron los ministros de todos los países que integran el Mercosur, sus funcionarios, y hemos logrado instalar en la agenda del Mercosur lo que hoy forma parte de la política del Mercosur en relación a la integración energética tan necesaria para el desarrollo de nuestros pueblos. En función de eso, otros proyectos que he impulsado para transformar la matriz productiva nuestra es lograr que Corrientes tenga posibilidad de participar en el corredor bioceánico, que fue uno de los objetivos principales. Hemos logrado desde ahí instalar en la agenda también de Sicosur, de la reunión de Tucumán del año 2020, que se vote por unanimidad en toda esta región el apoyo a esta posibilidad que permita que Corrientes deje de ser el tapón del corredor bioceánico y se transforme en el puente de unidad y de desarrollo de América Latina, ¿no? Se consideró en el Parlasur la carretera transoceánica que va de Brasil, de Santos, a los puertos chilenos y que entra a la Argentina por Salta. Así, por Antofagasta. Por Antofagasta. Sí, exactamente. Y vinieron los representantes de Chile, que ahora están participando. Con Chile venimos intentando, en el marco de los proyectos regionales y fundamentalmente, bueno, ahora con esta nueva impronta que también tiene Chile con el pensamiento de tratar de hacer desde América Latina proyectos conjuntos, creo que va a facilitar y va a ayudar mucho. Ese proyecto nosotros lo impulsamos en su momento y en 2016 fue la primera vez, después en 2017 inclusive hicimos una marcha en el Chaco cuando Macri cortó el tren en Aviateray, la obra que venía hasta Barranqueras, porque eso le hubiese permitido ya a Corrientes planificar un tren que una de trocha angosta, que una el tren brasilero con el Belgrano a través de un puente que yo estoy planteando que tiene que ser de doble vía, de ida y de vuelta, porque un tren de una sola vía no nos va a ser suficiente para la magnitud que va a tener este desarrollo de integración con el Asia-Pacífico, no solamente del norte de Argentina, sino también de Brasil, ¿no? Ahora, ese supuesto tren entraría desde Brasil Tiene que entrar de Brasil o de Santo Tomé, o tiene que entrar de Uruguayana a través de las vías que tenemos. Por eso, si recuperamos también acá el plan de las vías que tenemos, que ya tenemos una base, también podría venir de Uruguayana, atravesar Mercedes, Curuzú, Mercedes, y subir. Ahora, y después del otro lado. Lo que pasa es que la producción brasilera está más al norte, entonces ellos necesitan, lo que plantean los brasileros, que ellos necesitan que el tren entre más arriba. Entonces tendríamos que hacer una nueva vía que vaya de Santo Tomé, inclusive Posadas, y a Posadas uno ya tiene conexión con Paraguay con el tren, lo que eso va a facilitar que la soja que está en el este paraguayo pueda bajar por Santo Tomé, por Posadas, pase por Corrientes e inclusive pueda utilizar los puertos de Corrientes sobre el río Paraná. Entonces ese tren tiene que estar conectado con la hidrovía. Ese desarrollo de corredor oceánico tiene que estar integrado en la hidrovía. Por eso yo hablaba la otra vez con el ingeniero Palmeiro, que en su momento hizo el proyecto del complejo multimodal de Corrientes,
que habría que ese proyecto adaptarlo a los momentos históricos que vive hoy el mundo y este proceso de integración, y ese complejo, con un complejo multimodal de carga en el medio, con un nodo entre Corrientes y Chaco, sería fundamental. Yo estoy planteando también una zona franca biprovincial y una zona franca binacional para poder que ese corredor bioceánico esté integrado a un modelo de desarrollo industrial de nuestras provincias, ¿no? Uno en la isla de acá en el Chaco y otro en Itatí y Tacorá. Me da la impresión que el Chaco está menos interesado en realidad que Corrientes en la realización del puente, del segundo puente, porque puede derivarse, digamos, alguna carga también, producción por Corrientes, digamos. No, yo creo que el tema del Chaco, el Chaco es el que está impulsando más que el gobernador de Corrientes el puente, eso es un hecho público, ¿no? Pero más allá de esa situación que puede ser por ahí tomada políticamente, creo que el puente, más allá que sea muy bueno para Corrientes y Chaco, este es un puente de la integración regional real. O sea, si nosotros decimos queremos una integración real con el Asia-Pacífico, Corrientes y Chaco estamos a 1000 kilómetros del Atlántico, a 1000 kilómetros del Pacífico, en el medio de la hidrovía. Claro. Estamos en una condición, en una ubicación geográfica fantástica para un proceso de integración realmente planificado, sustentable. Y hoy, ¿sabe qué ventaja tenemos, doctor? Que el mundo busca invertir, porque hay mucho dinero, entonces busca inversión. Hoy los capitales, cuando yo planteo esto en reuniones en Europa, en Bruselas, en Viena, en los viajes que represento a la Argentina ante la Unión Europea, y llevo estas iniciativas de integración donde los empresarios europeos, yo les estoy planteando que en este acuerdo que estamos haciendo con la Unión Europea de comercio, lo que tenemos que buscar es que los empresarios europeos que tienen los mejores acuerdos internacionales con el planeta, porque tienen los mejores acuerdos comerciales con el mundo, fundamentalmente por toda su historia que tienen, sean los que vengan a la Argentina y se asocien con nuestros productores primarios para que el mismo producto que hoy ellos no tienen volumen en Europa para entregarle a China, lo puedan lograr en una alianza estratégica con Argentina, por ejemplo, con los productores de Corrientes. Entonces, por ejemplo, en un caso concreto, un frigorífico de España que produce carne de calidad, que nos reunimos en la embajada de España, yo le decía, miren, si ustedes se instalan en Corrientes, esta carne que necesita trazabilidad, porque ustedes hacen una hamburguesa premium, que ellos dicen que su hamburguesa comen los hijos del rey, pero que lo venden a un mercado muy selecto del Asia-Pacífico, y tienen muchísimos pedidos, pero no tienen volumen, haciendo una alianza estratégica con los productores de Corrientes se puede lograr, porque Corrientes tiene una ganadería extensiva. Claro, llama la atención que Corrientes, con el potencial ganadero que tiene, no tenga un frigorífico que funcione. No tenemos frigorífico, no tenemos puerto, no tenemos un proyecto estratégico de desarrollo real para la provincia de Corrientes, no tenemos un proyecto, porque usted me puede decir, la nación no me apoya, no me da, pero ¿para qué te tiene que apoyar la nación? ¿Qué presentaste? ¿Qué pediste? ¿Qué estás solicitando? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu propuesta? El mundo no viene donde no hay propuesta, donde no hay proyecto. Nosotros del peronismo queremos construir una provincia con proyectos, más allá de quién sean los candidatos del peronismo en el futuro. Yo trabajé todo este tiempo en el Parlamento del Mercosur para poder lograr desde ese espacio, lograr instalar en la agenda internacional la potencialidad que tiene la provincia y lograr instalar en la agenda nacional que ese desarrollo de nuestra región en el marco de una integración regional le permita a la Argentina mayor posibilidad de crecimiento y de desarrollo. Nosotros tenemos que tener una política foresto-industrial que logre desequilibrar la balanza comercial que hoy tenemos negativa, casi 800 millones de dólares por año con el mundo, cuando tenemos 600.000 hectáreas de bosque sin utilizar. Ahora, ¿estás al tanto del convenio que pudo haber hecho la Corrientes con esa empresa de Austria? Sí, yo creo que no solamente eso, yo creo que hay muchísimas empresas en el mundo que le interesa venir a invertir a Corrientes. Ahora, Corrientes tiene que resolver su problema de energía en una alianza estratégica con Brasil, con Brasil y con Paraguay, que hoy ya está integrado, Itaipú con Yacyretá, tiene que resolver el tema de la conectividad que tenemos. Necesitamos, no puede ser que en la guerra de la Triple Alianza teníamos un puerto, hoy Corrientes no tiene un puerto funcionando en la provincia.
tenemos que resolver el tema del transporte terrestre y ferroviario que necesitamos para nuestro producto, y son 4 o 5 cosas que Corrientes tiene que hacerla y que no necesita la nación, necesita hacer alianza estratégica con el mundo para ese desarrollo. Ahora, ¿Es posible hacerlo? El puerto de Ituzaingó puede llegar a ser un punto de desarrollo importante, Sí, sobre sí. todo si se apunta a la soja de Brasil, de esta parte del sur de Brasil, y que salga por Bueno, y la Ituzaingó. soja de Paraguay del Este puede salir también por ahí. También. Porque el problema de los paraguayos es que ellos están 15 metros abajo nuestro, entonces siempre con el tema del puerto, siempre Corrientes, toda la zona nuestra va a tener ventaja. Por eso yo estoy planteando hacer una zona franca binacional entre Itatí y Itacorá con una represa nueva, y que esa energía se utilice en Itatí y Itacorá para un desarrollo industrial de hidrógeno verde que va a permitir la instalación de industria metalúrgica que produzcan hierro, acero, aluminio, hormigón, porque es la industria del futuro, en base a lo que la Unión Europea a partir del año pasado eliminó los impuestos a los insumos que más contaminan, y que hoy nos dan a Corrientes una oportunidad fantástica, porque tenemos el río Paraná con agua dulce, que por hidrólisis producimos hidrógeno y oxígeno para el mundo, y podemos tener la energía a partir de la hidráulica, ¿no? ¿Esa zona franca no puede estar en Ituzaingó, por ejemplo? Sí, también, lógicamente, porque sí, pero lo que pasa que yo estoy planteando en Itatí y Itacorá porque yo no quiero hacer una zona franca solamente para el desarrollo de una zona, sino que propongo esta zona franca binacional en esa zona, y también una con el Chaco, para que esa energía que se produzca en Itatí y Itacorá, en una nueva entidad que no sea Yacyretá, que sea de Corrientes y de Paraguay, podamos hacer un desarrollo industrial a partir de ese insumo, que es la energía que Corrientes necesita para el desarrollo, ¿no? Lo que yo tengo miedo es Al que presidente le gustó la idea, estamos trabajando en eso, hemos tenido reuniones ya con empresarios europeos, ingleses inclusive, canadienses en la Casa Rosada hace un mes más o menos, viendo y analizando con los representantes de los 3 ministerios de producción, de planificación y de energía estos proyectos que yo vengo impulsando para Corrientes, ¿no? Sí, el temor que yo tengo es que no nos perdamos en grandes proyectos o grandes instituciones y nos ataquemos lo posible, lo que es posible. Por ejemplo, voy al caso del puente Corrientes-Chaco. Corrientes durante el gobierno de Ricardo Colombi le pasó a Vialidad Nacional todo el tema de la construcción del puente, con lo cual se definió que va a ser únicamente carretero. Ahora, es un carretero de 4 manos. Yo entiendo que no hay que insistir en el tema de que debe ser este puente, este segundo puente ferrovial, porque ya está hecho todo el estudio, falta la decisión o faltan los capitales, falta la habilidad para conseguir los capitales y la institucionalización del país. Ahora, el día que se vea la necesidad de hacer un puente ferroviario, va a venir el inversor que va a poner la plata y que va a hacer otro puente. El inversor está, o en otro lugar. Las propuestas de inversión están. Lo que pasa es que hay que ocuparse. El Estado provincial tiene que ocuparse en planificar una estrategia de integración regional para el desarrollo de la provincia, que no se ocupa. Corrientes no tiene ni siquiera un ministerio de relaciones internacionales, no tiene una unidad con quien hablar en la provincia de Corrientes de estos temas. O sea, son estructuras que este gobierno conservador que tiene la provincia de Corrientes no permite que ingresen en la agenda fundamentalmente de los correntinos, y no solamente de los correntinos, sino en la agenda nacional. Entonces, acá estamos con las cosas chiquitas, pero cuando uno va con un proyecto para realmente cambiar la matriz productiva de la provincia, es prácticamente imposible y no hay con quien hablar. Yo espero, le vivo pidiendo audiencia al gobernador, que este año me pueda sentar en algún momento con él y decirle, mira, ¿qué va a hacer con esto? Porque la verdad que Corrientes estamos perdiendo oportunidades impresionantes que Paraguay las está utilizando. Entonces, nosotros no tenemos que ir tan lejos. Paraguay tiene un modelo de desarrollo que Corrientes, en una alianza estratégica con Paraguay, puede hacer muchísimas cosas. Con Domingo Pepo hablábamos la semana pasada en Paraguay de eso, ¿no? Que una lástima que nosotros tengamos una oportunidad como tenemos y no la aprovechemos. Corrientes está en una situación, tenemos agua, tenemos energía, tenemos producción, tenemos un pueblo que tiene poca gente. Fíjese el tema del gas. Tuve una reunión con la gente de la empresa
de gas de Argentina, que es una empresa del Estado que se conformó, están comprando este año los tubos para 8.840 kilómetros del gasoducto de Corrientes, que ya está decidido hacerlo, que el que va a Posada, la línea que va a Posada y la que va hasta Goya. Hay un programa en la provincia de Corrientes para capacitar en las escuelas técnicas o en las organizaciones intermedias, etcétera, para la gente que después pueda trabajar eventualmente en Bellavista, en Merced, en Bellavista, en Goya, en Esquina, o en la misma obra. No existe. Entonces nosotros tenemos una provincia totalmente sin planificación para el desarrollo estratégico de las cosas que se están haciendo en la Argentina y que van a pasar por Corrientes, y no le damos a nuestra juventud, no le damos a nuestros jóvenes la posibilidad que cuando eso venga ellos puedan trabajar, puedan tener un trabajo digno. Fíjese, otra de las cosas que yo estoy impulsando es que los correntinos tenemos que tener un sueldo diferencial y también un subsidio diferencial como tiene el sur en relación al clima. Uno, por el calor, realmente el trabajador sufre mucho. No puede ser que los del sur cobren el doble de sueldo y nosotros acá, durante los 4 meses que son de mucho sacrificio, los correntinos cobren lo mismo, el que está al rayo del sol. Entonces creo que Corrientes necesita una reformulación de decir, los correntinos, ¿queremos seguir siendo pobres eternamente o queremos una provincia que tenga una oportunidad de darle a nuestra gente, a nuestros hijos, una salida? Yo tengo 2 hijos, que son ingenieros agrónomos. Uno está trabajando en Corrientes y mi hija tuvo que ir a trabajar al Chaco, a Pampa del Infierno, con una provincia riquísima en agricultura, en ganadería, en producción de este tipo, con una universidad que pudo darle la provincia para que estudie, y se tiene que ir a buscar trabajo a otra provincia. Eso no es justo. No es justo que nuestros hijos se tengan que ir. Nosotros tenemos que planificar y decir, esta provincia se pueden desarrollar las cosas, tenemos una riqueza tremenda, pero hagamos bien las cosas. Es posible hacer bien las cosas, es posible incorporar a Corrientes en un programa de desarrollo. No puede ser que usted vaya a Misiones y diga, epa, después de 10 años, diga, esto es otra provincia. Pase al Chaco, vaya a Formosa, para esta otra provincia. Y como en Corrientes, usted se va 20 años y volví después de 20 años a Corrientes y veo lo mismo negocio. Entonces, algo no estamos haciendo bien en estos tiempos. Creo que Corrientes, la sociedad se tiene que replantear que necesitamos un nuevo modelo de provincia, que necesitamos decirle a la gente, este es el camino. Y no hay que hacer tantas cosas, doctor. Son 4 o 5 cosas nomás que necesita Corrientes. Y usted luchó mucho por estas 4 o 5 cosas durante toda su vida política, y por eso yo siempre lo admiro por eso, porque su trabajo, a partir de su interés en la hidrovía, de la integración, en el corredor bioceánico, ¿cuántos años hace que vienen impulsando? 50 años se vienen impulsando. Así es. Ahora, vos perteneces a un partido, al partido justicialista o peronista, que tiene legisladores provinciales, tanto diputados como en el Senado, y también legisladores nacionales que son de Corrientes. Ninguno de ellos ha presentado o se hace eco, o se puede hacer eco de esas inquietudes que vos estás planteando. Mire, la verdad que yo lamento mucho que así sea, porque cuando funcionaba el partido, yo era miembro del Consejo Provincial del partido, yo todos los proyectos que presentaba llevaba a la reunión del Consejo y le presentaba a los legisladores nuestros Corrientes. El único que presentó una vez un proyecto mío en el Congreso de la Nación fue Camau, que le llevó el protocolo del SICA, que después sacó con mayoría, junto con la senadora de Misiones, que era en ese momento, por el apellido, que presentaron el proyecto que yo había llevado al Consejo, que le pareció, bueno. Después los legisladores acá en Corrientes, ninguno se hizo eco, no solamente no se hizo eco, sino que ninguno decía, bueno, no me gusta el proyecto de Carles, me hace uno parecido. La verdad que no. Coincidí con el gobernador de Corrientes, actual, cuando era diputado nacional, en un proyecto que yo siempre planteo que Ituzaingó Yacyretá le corresponde a Corrientes porque es un recurso natural. Y los recursos naturales son de las provincias. Y yo presenté un proyecto para que los estados parte insten al gobierno de Argentina, que eso le corresponde un 100% a Corrientes. Valdés presentó en su momento el mismo proyecto en el Congreso de la Nación. Era diputado nacional, y acá en la legislatura la senadora Llano presentó ese proyecto también referente a Yacyretá. Así que sí, esas son las 2 únicas iniciativas que... Bien, Alejandro, te agradezco tu presencia. Al contrario, doctor. Y volveremos a conversar sobre el particular. Bueno, y con la exposición de Alejandro Carles
terminamos el programa del día de hoy.